Listísimo, ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a esta primera clase de Inmuno. Y antes de comenzar, pues, me gustaría felicitarlos por pasar a segundito. La verdad es que, a mi parecer, eso es muy, muy personal. Yo siento que la parte más difícil en la facultad es un poquito adaptarnos como al ritmo, ¿no? Al ritmo de trabajo, al ritmo de las materias, pero van a ver que ya que entren a segundo, sí va a ser pesado, sí va a ser pesado, pero pues como que ya le van agarrando un poquito la onda, ¿no? Las cosas van a ser un poquito más fáciles, las materias, ya conocen más o menos cómo es la dinámica de la facultad y en ese sentido creo que pues para muchos es un poquito más disfrutable segundito. La verdad es que para mí segundito pues ha sido yo creo que de mis años favoritos, si no es que mi favorito de toda la carrera. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Están nerviosos? ¿Están emocionados? ¿Cómo se sienten? A ver si hay alguien por ahí. ¿Tienen miedo? Bueno, Los hola, vehículos Hola, buenas hola. tardes. Yo la verdad me siento muy nerviosa porque la primero no fue, me gustó mucho, pero la verdad no fue lo que pensaba o no me fue como yo pensé o me hubiera gustado que me fuera. Me fui a muchos finales y estuve como que en mucho estrés. Y ahorita la verdad sí siento como un logro haber pasado a segundo porque yo sentía que me quedaba en primero. Pero ya pues estoy tratando de como dejar eso atrás y ahorita enfocarme en segundo e intentar que pues mis calificaciones sean mejor que las de primero. Bueno, mira, eso que comentas es muy, muy común. La verdad es que a mí personalmente me pasó algo un poquito similar, que cuando entré a la carrera, la verdad es que era muy diferente a lo que yo tenía en mente. Muchas veces nos hacemos ideas y por lo menos para mí, no diré que me decepcionó, pero al ver que no era como tan clínico y era pues las materias como mucho de memorizar, la verdad es que sí se me complicó un poco. A mí primerito pues se me hizo un poco difícil, en especial bioquímica, a mí se me dificultó un poquito bioquímica, pero bueno, la verdad es que me da gusto que en tus finales te haya ido bien y no, bueno, mi consejo es que la verdad es que no te estreses tanto porque va a salir, ya vas a ver que segundito, como las materias siento que se entrelazan mucho, se te va a hacer más sencillo, te lo prometo que sí. Veo otra manita levantada. Sí, ¿me escuchas? Sí, 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 creo que sí. Bueno, bueno, Oli, yo soy Frida. Yo estaba en situación de artículo este año, pero gracias a Dios sí pasé mis extras y pues ya pasé a segundo. Sí me siento un poco asustada porque pues ya me rezagué mucho tiempo, pero también me emociona mucho como aprender más acerca de la medicina, porque también tomé como un curso, bueno, estoy tomando el diplomado en atención prehospitalaria, Ujú. entonces como que también se entrelaza mucho con medicina y está muy padre. Ay, qué bueno. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Vas a ver que Segundito es muy, muy padre. Tú entras sin miedo y con muchísimas ganas de aprender. Em, bueno, pues si nadie más quiere comentar, pues ahora sí, creo que ya se unieron más de sus compañeritos, entonces ya podemos iniciar bien, bien, bien. Entonces, bueno, pues me presento con todos ustedes, para los que no pudieron unirse con nosotros en la reunión del domingo. Yo me llamo Itzel y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta materia que es tan, tan bonita, que es inmunología. Y miren, yo sé que puede llegar a ser hasta cierto punto un poquito intimidante, ¿no? Si tienen pues amiguitos de otros años o les han platicado un poquito más acerca de la asignatura, sabrán que inmuno junto con fisio, pues son como las materias que más se llegan a complicar, ¿no? En especial la parte de los departamentales. Pero justo, les repito, como platicábamos el domingo, mi mayor consejo que les puedo dar desde ahorita es que entren sin miedo, no le tengan miedo. Van a ver que es muy, muy lógica y en general no se trata como de estar memorizando todo, sino de comprender el porqué. Y justamente por eso el objetivo pues de estas clases es que le pierdan ese miedo, ¿no? Si es que, bueno, si es que lo tienen y también de cierta manera que puedan darse cuenta de lo bonita que es, ¿no?
Ya que entren ustedes a ciclos clínicos, van a ver que les va a servir bastante. Tienen materias como patología que le llevan todo el año durante tercerote. Ya que pasan a cuarto, pues tienen infectología, tienen reumatología. Entonces, sí, les prometo que hay varias cositas que vamos a ver en las clases, vamos a enfatizarlas y que les va a ayudar mucho cuando entren a ciclos clínicos. Obviamente, a todos nos interesa pasar el DEPA, ¿no? Así que, pues no se preocupen, vamos a mencionar en las clases en qué cosas deben enfocarse ya que estén, pues en su momento de estudio, pero pues también vamos a tratar de correlacionarlo un poquito con lo que veamos en la parte clínica, ¿no? Para que ustedes realmente puedan identificar qué es lo que les va a servir cuando, pues, ustedes sean médicos, ¿no? Entonces, bueno, sin nada más que agregar, podemos empezar con nuestra aventura por la inmunología. Y ojalá pues pueda transmitirles, aunque sea un cachito del amor que le tengo a esta materia. Y les presento el tema del día de hoy, que son definiciones y citocinas, ¿vale? Entonces, ay, no sé, aquí le estoy, a ver, voy a pasar yo creo que aquí eh, los videitos para que pueda ver si alguien levanta la mano o así. Uy, uy, uy. A ver. Ahora sí. Les presento pues los objetivos y temas que le marca pues su temario. Vamos a usar el perfil de referencia del año pasado porque pues aún no han subido el de este año, ¿no? Pero generalmente pues solo van a cambiar los objetivos o mueven algún tema y lo pasan a otro bloque, pero no hay como mucho cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Pues vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver los tipos de respuesta inmune y vamos a hablar del papel de las citocinas, que es muy, muy importante. Ya saben, cualquier duda que lleguen a tener, pueden escribírmela por aquí por el chat, pueden levantar su manita o incluso pueden interrumpirme, nada más prende su micrófono y sin ningún problema, ¿vale? Si algo no queda claro, por favor, háganmelo saber o incluso si quieren que repita alguna parte o algo, avísenme, ¿va? Entonces, bueno, antes de iniciar cada clase, les voy a presentar las figuras y el código de colores que vamos a utilizar durante la clase y, bueno, en general de todo el primer bloque. Estos mismos colores son los que vamos a estar utilizando cuando hablemos de lo mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, esto principalmente tiene dos objetivos. Uno, que si ustedes quieren estudiar después de las presentaciones puedan hacerlo sin confundirse tanto. Y dos, es que no sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado que están en un examen, están respondiéndolo y ustedes se acuerdan exactamente el color con el que escribieron eso o el color con el que lo subrayaron, pero no logran recordar qué era lo que estaba escrito. Bueno, pues justamente esa es la finalidad de utilizar un código de colores. Vamos a tratar de utilizar esto a nuestro favor y al utilizar ciertos colores para ciertos conceptos clave, estar utilizando los mismos colores, pues vamos a tratar de que sea un poquito más fácil recordarlos después. Entonces, ahora sí, ya que esto quedó claro, podemos empezar, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Necesito que se imaginen esto, ¿ok? Ustedes están practicando sus suturas. Ya compraron todo su material, ya revisaron los videos que tiene el departamento de cirugía y ya, pues están ustedes listísimos para hacer su primer punto simple, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen su primer punto simple? Les quedó muy bonito, pero cuando tratan de hacer el segundo, ¿qué pasa? Se pican el dedo con la punta de la sutura. No, pues no. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Bueno, pues primero que nada, pues obviamente les va a doler un montón, ¿no? Les va a doler mucho, les va a salir sangre, se va a poner rojo, pero mucho ojo aquí. Mientras ustedes están preocupados por su dedo y están buscando un curita o ver qué se van a hacer, se van a lavar las manos, en su cuerpo está ocurriendo algo padrísimo. Y es que su sistema inmune está empezando a trabajar, ¿ok? Entonces, la inmunología, chicos, de manera pues muy, muy general, es la ciencia que estudia cómo el cuerpo se defiende frente a lo extraño. En inmunología, cuando nosotros decimos lo extraño, realmente nos referimos a cualquier elemento que no sea reconocido como parte natural de nuestro cuerpo, como propio, ¿no? Entonces, caray, a ver, ¿qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si hablamos de un virus o de bacterias, pues, por ejemplo, eso no es parte de nuestro cuerpo. Pero no solo eso, sino que también puede ser, por ejemplo, por ahí una celulita tumoral que ya está fuera de control, por ejemplo, algún injerto de un órgano que el cuerpo no reconoce como propio, como ocurre con un trasplante, o incluso, pues, puede pasar con las células que son propias de nuestro cuerpo, y eso es lo que condiciona las enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí no quiero que olviden que es
lo extraño. Cualquier molécula que no es reconocida como propia, ¿vale? Y, importante, ¿quién es el protagonista aquí? Pues va a ser nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario, chicos, es un sistema complejo que está formado por un montón de células, por un montón de moléculas, de órganos. ¿Y va a ser su misión principal? Protegernos y generar algo clave, que es la inmunidad. Ustedes piensan que es como si fuera una ciudad así chiquita, que está como muy bien organizada, donde tenemos policías, tenemos bomberos, tenemos ambulancias, tenemos cámaras de seguridad y todo está como muy bien organizado, muy bien controlado. Y pues básicamente eso sería como una analogía de nuestro sistema inmunitario, que es como una especie de red que está muy bien coordinada y que todo el tiempo está vigilando nuestro cuerpo sin descanso para mantenernos a salvo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener barreras como la piel, vamos a tener ciertos órganos que son muy importantes, por ejemplo, la médula ósea, el timo, ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Tenemos células como los linfocitos, que vendrían siendo como los policías, que básicamente algunos le toman fotos al criminal para que no se vuelva a escapar. Entonces, la próxima vez que trate de dañarnos, sepamos que es él. Entonces, pues vamos a ver un poquito más a fondo de qué estamos hablando. Primero que nada, nosotros tenemos que detectar que hay algo mal, ¿no? Detectar daño. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, bueno, nosotros, el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune va a movilizar a todos estos soldaditos como, pues, neutrófilos, como macrófagos, para que respondan ante este agente extraño, ¿no? Lo extraño que decíamos. Y una vez que ya terminó la batalla, lanzando todas las bombas y todo, pues, ¿qué es importante? Detener la respuesta. La respuesta inmune no dura para siempre y eso es muy importante. Ustedes piénsenlo por un momento. Una vez eliminado ya el enemigo, las células que estaban atacando tienen que morir por apoptosis. Y esto es muy, muy importante para evitar daño a los tejidos circundantes, ¿no? Y de cierta manera nos ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. Si lo piensan, pues sería bastante peligroso que el sistema inmune pues no se apagara y siguiera bombardeando y disparando cuando pues el enemigo ya se murió, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y ya, si el enemigo regresa, pues lo podemos reconocer, ¿no? Eso, pues de manera súper, súper resumida y muy, muy general, es la respuesta inmunitaria, ¿no? Es de manera, pues bastante burda, para resumir prácticamente todo su año, es más o menos lo que va a ocurrir en el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. Va, súper. Entonces, bueno, aquí de cierta forma podemos decir que la inmunidad es como si fuera nuestro escudo, ¿no? Es lo que nos va a proteger de todas las cosas que pueden hacernos daño. Y en la clase de hoy vamos a ver que puede ser innata, adaptativa, tenemos la humoral, celular, natural, artificial, activa o pasiva, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esta ciudad que yo les dije que se imaginaran, ¿qué pasaría si de pronto hay un policía que se confunde y agarra a un ciudadano promedio y dice, no, es que tú eres un criminal? Pues eso, de manera muy, haciendo una analogía pues bastante burda, es lo que ocurre en la autoinmunidad, que nuestro cuerpo se confunde y ataca a tejidos propios. No es nada extraño, pero se confunde y piensa que sí lo es. Entonces, miembros de la sociedad que no le estaban haciendo daño a nadie son atacados de pronto, ¿no? Ya verán en el curso que es un tema interesantísimo, lo de la autoinmunidad. Y una vez claro esto, pues debemos comprender algunas definiciones, ¿de acuerdo? Yo sé que la parte pues, de conceptos y de definiciones es medio aburrida, pero pues no son muchos, entonces no se preocupen. Ahora, como vimos, la respuesta inmunitaria está, pues es esta reacción que está coordinada del sistema inmunitario en contra de lo extraño, ¿no? Y va a tener algunas características que ustedes sí o sí deben dominar, ¿de acuerdo? Ustedes no se les pueden olvidar estos conceptos que vamos a ver ahorita. El primer concepto muy, muy importante es el de especificidad, ¿de acuerdo? La especificidad, pues básicamente significa que cada receptor va a reconocer a un bicho distinto, ¿no? Cuando nosotros preguntamos en la respuesta inmune, ¿qué tan específico es un receptor? Nos referimos a qué tan capaz es de reconocer
y diferenciar algo extraño, ¿no? Entonces, repito, la especificidad significa, es esta capacidad del receptor de reconocer a un blanco único o pues a un bicho, ¿no? Ahora, quédese con esta definición porque lo vamos a retomar ahorita para que quede un poquitito más claro. Ahora vamos a hablar de la diversidad. La diversidad, por otra parte, se refiere a que nosotros pues ya tenemos un montón de células con receptores que ya están listos para poder responder a muchísimos bichos distintos, ¿no? Entonces, si nosotros decimos es que tenemos poca diversidad, entonces no vamos a ser capaces de reconocer tanta variedad de agentes extraños. Entre más diversidad tengamos, pues a más cantidad de agentes distintos vamos a poder reconocer. ¿Ok? Siguiente concepto muy, muy importante, que es la memoria. La memoria es esta capacidad, dijo, su nombre lo dice un poquito, ¿no? Como que ahí nos orienta, es esta capacidad de dar una respuesta más rápida y pues mucho más eficiente, más eficaz cuando nos volvemos a encontrar con un mismo bicho. Entonces es básicamente la capacidad que tenemos de recordar al enemigo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, hay otro concepto aquí muy importante y que no quiero que vayan a confundir este de especificidad con el de especialización, ¿ok? La especialización, chicos, es esta capacidad de usar mecanismos distintos según el tipo de patógeno, ¿ok? Ustedes ya lo van a ver más a fondo con Bernie en microbiología, pero cada uno de los microorganismos van a tener características y formas distintas de defenderse. Entonces, hay algo, ya lo van a ver, que se llaman factores de virulencia, ¿no? Quizás ya lo han escuchado, que son estas estructuras o mecanismos que les permiten, por ejemplo, las bacterias, que les permiten infectar a personas y sobrevivir en el cuerpo, ¿no? Entonces, algunos van a tener mecanismos, por ejemplo, o algunas estructuras que les permiten adherirse a las células, otras que van a tener una cápsula y otras van a tener toxinas. Entonces, todos estos mecanismos van a ser distintos dependiendo del patógeno del que estemos hablando. Ahora, sabiendo todo esto, pues es lógico pensar que no vamos a atacar igual a un parásito que, por ejemplo, un virus, que son entidades completamente distintas, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Aquí la especialización importante es la capacidad de utilizar mecanismos distintos dependiendo, digo, para atacar al patógeno, dependiendo al patógeno del que se trate, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante. La especialización asegura que no utilicemos el mismo tipo de defensa para todo, sino lo que más nos va a servir. Si tenemos a un parásito, pues lo que más nos sirve contra el parásito. Un virus, pues lo que más nos ayude a atacar el virus, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Estos conceptitos yo sé que parecen muy sencillos, pero es muy importante que desde ahorita los tengan muy, muy claros. Todo bien. ¿Todo bien? Súper. Después vamos a tener la autolimitación. La autolimitación es que, pues, una vez que el peligro ya pasó, el sistema, pues, ya se va a apagar solito, ¿no? Es decir, permite detener la respuesta una vez que ya hemos eliminado el agente extraño. Y finalmente, pues tenemos a la tolerancia, que ¿qué dice aquí? No responde contra lo propio ni lo inofensivo, ¿no? La tolerancia es como decirle a los policías que decíamos, ¿no? Del sistema inmune, que pues no disparen si no hay una amenaza real, ¿no? Evita atacar lo propio o las cosas inofensivas. Muy importante aquí, un comentario, es que cuando se pierde esta tolerancia es cuando surgen justamente las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, ya que tenemos un panorama general de lo que es la respuesta inmune, podemos entrar de lleno ahora sí a los tipos de inmunidad, ¿vale? Aquí, de verdad, no hay ninguna duda, todo muy claro para ahora sí entrar a lo interesante. Todo bien. Todo bien. Va, va. Todo bien. Entonces, para entender de mejor manera el cómo se organiza esta defensa, a mí me gustaría hacer una analogía para explicarles la inmunidad innata y adaptativa que pues yo siento que es como bastante pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, necesito que ustedes imaginen algo. Piensen en el último examen departamental que presentaron, ¿vale? Elijan el que ustedes quieran. El de Anato, el de Biocano, no supe, no sé cuál fue el último que presentaron, pero pues ese, ¿no? Elijan el que ustedes quieran. Ustedes, pues, ¿qué pasa? Llegan al examen con sueño,
tiene nervios tal vez, y como siempre, pues ya saben, ¿no? Los instructores los forman en filas antes de entrar al auditorio, ¿no? Les dan ¿cómo le dicen? Su sección, bueno, que les pone como letras o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo, chicos, pero recuerdo que les manda como por el Telegram en qué fila no, en qué grupo les toca y a ustedes se tienen que formar ahí, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Los instructores los van a estar formando antes de que entren al auditorio a hacer su examen. Al inicio, mientras ustedes están formados ahí, pues nadie les pregunta su nombre, si se dan cuenta. No se aseguran de que en verdad sean ustedes, ¿no? Realmente los instructores o los doctores que puedan llegar a estar ahí únicamente detectan comportamientos sospechosos. ¿A qué voy con esto? Pues que de manera general los organizan por filas y les piden que apaguen su celular y que lo guarden, ¿no? Es lo que siempre les dicen. Y esto es exactamente lo que hace la inmunidad innata. Digamos que responde sin preguntar demasiados detalles. Entonces, vamos a pasar a la inmunidad innata. La inmunidad innata, chicos, es como el filtro inicial del examen. No importa cuál sea tu nombre, no importa quién seas, en general todos van a seguir el mismo proceso. No verifica la identidad de cada uno por uno, sino que solo sigue de cierta forma como un protocolo básico para todos. Y ¿qué es lo que hace? Pues evita que cosas peligrosas entren al examen, ¿no? Como lo que les decía, que alguien, por ejemplo, meta su celular encendido para pues, hacer trampa o que tenga por ahí algún acordeón escondido bajo la manga o algo así, pues eso es lo que va a hacer como la inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata es esta primera línea de defensa, que es lo que van a escuchar siempre, la inmunidad innata, que así como su nombre lo dice, está con nosotros desde el nacimiento, ¿vale? Por eso se llama innata. Y es lo primero que va a actuar cuando nosotros tenemos algún daño en el cuerpo. Es en general pues bastante rápida, va a actuar en minutos a horas y luego va a entrar en acción, ¿no? Entonces, ¿recuerdan las características de la respuesta inmunitaria que acabamos de ver? Bueno, pues vamos a describir estas características enfocándonos en qué? En la inmunidad innata. Vamos a ver aquí que la respuesta es poco diversa. Primero, es poco diversa. En general, pues los instructores pues van a tratar a todos los alumnos exactamente igual. Si ven que tienes tu celular afuera, pues te piden que lo guardes. Y aquí entra un concepto muy importante que es algo que probablemente van a ver con sus profesores en clase, y es que los receptores de la respuesta inmune innata les van a decir que están codificados en la línea germinal. Y también lo pueden encontrar así como en el libro. Va de nuevo. Los receptores de la respuesta inmune innata están codificados en la línea germinal. ¿Qué va a significar esto? Pues básicamente significa que los genes que codifican para estos receptores los tenemos a lo largo de toda nuestra vida y no van a sufrir ninguna modificación, ¿no? Entonces están en el ADN y no van a cambiar. Y ya así como están, pues ya se quedaron, ¿no? Casi todas las personas vamos a tener pues los mismos receptores innatos, ¿de acuerdo? La inmunidad innata, aquí se dice que tenemos más o menos 100 receptores. Bueno, se dice como menos de 100 receptores. Y la inmunidad innata usa receptores que podríamos decir que ya traemos por defecto de fábrica, ¿no? Y los genes que codifican para estos receptores, pues fueron heredados por nuestros papás. Entonces, a eso se refiere lo de codificados en la línea germinal. ¿Todo bien con este concepto? Y muchas gracias. Vale. Sí. Entonces, ¿por qué decimos que la inmunidad innata es poco diversa? Porque en general, pues no van a sufrir recombinación genética, ni mutación somática, ni otras cosas que ya verán en segundo bloque. Ya, lo que reconoces, lo reconoces, no hay más. Y se dice que vamos a tener pues esta pequeña cantidad de receptores, porque ahorita vamos a ver lo que pasa con la inmunidad adaptativa. Y aquí va una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que con 100 receptores, va a ser suficiente para reconocer absolutamente todos los agentes extraños que puedan llegar a entrar a nuestro cuerpo? Pues no, No. claro que no, chicos, no va a ser suficiente, ¿no? La inmunidad innata es, pues es muy noble, es muy rápida para actuar, es bastante eficiente, pero aquí tenemos un gran problema, y es el primer gran problema, y es que es poco diversa. Y esta característica no se les puede olvidar porque es lo que generalmente les preguntan acerca de este tipo de inmunidad, ¿vale? Entonces, poco diversa. Ahora, es no específica.
¿vale? Esto, por favor, chicos, grábenselo. Recuérdenlo, anótelo en grandote con rojo, porque lo van a estar escuchando a lo largo de todo el año, una y otra vez. La respuesta inmune reconoce patrones. Va de nuevo. La respuesta inmune innata, ¿qué va a reconocer? Patrones, ¿ok? Patrones, cosas que se repiten. Va a reconocer a los famosos PAMPs y DAPs. Estas dos palabritas las van a escuchar a lo largo de todo su año, entonces deben de quedar desde ahorita muy, muy claras. Los PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos son estructuras comunes que comparten los patógenos y que nosotros no tenemos presentes en nuestro cuerpo. Resulta y resalta que los bichos van a compartir ciertos componentes. Por ejemplo, les presento a las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas van a tener algo que se llaman lipopolisacáridos en lo que es su membrana externa. Entonces, algunas otras bacterias, por ejemplo, por decir otro ejemplo, tienen flagelos, ¿no? Que son como estas estructuras largas que les permite ahí moverse y estos van a estar hechos de una proteína que se llama flagelina. Entonces, ¿qué va a ser la inmunidad innata? Pues la inmunidad innata va a reconocer exactamente esos componentes. El lipopolisacárido, la flagelina. ¿Y por qué es tan útil y tan eficiente? Porque nosotros, les repito, no poseemos esos componentes en el cuerpo. Nosotros no tenemos flagelina, no tenemos lipopolisacáridos en ningún lado y entonces es bastante útil, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a la idea principal, el sistema inmune innato va a reconocer patrones que no encontramos en nuestro cuerpo. Y si no están en nuestro cuerpo, pues significa que son extraños, ¿no? Hay que atacarlos. El sistema inmune innato no va a decir, uy, cuidado, ¿no? Ahí hay una bacteria del género Escherichia, de la especie Escherichia coli, que es gram negativa. No, no, no. El sistema inmune innato nada más va a llegar y va a decir, ay, como que, chin, ese patrón del lipopolisacárido se ve como medio sospechoso, ¿no? Eso no lo tenemos en el cuerpo, algo anda mal. Entonces hay que atacarlo. Eso es lo que va a ser la respuesta inmunina. Detecta el patrón molecular asociado a daño o PAP, pero en general no va a ser capaz de decirnos si es una Escherichia coli o, por ejemplo, es una salmonela, ¿no? Por ejemplo, no va a ser capaz de diferenciar. Simplemente dice, esto es extraño, hay que atacarlo, ¿vale? Regresamos otra vez a nuestro ejemplo del DEPA. Si en las filas del examen, por ejemplo, un instructor ve que traes ahí una mochila grandota como las de Uber Eats, ¿no? O que, por ejemplo, estás banqueando con tus compañeros, estamos de acuerdo que no te va a dejar pasar en el auditorio. El instructor en ese momento no te ha preguntado ni tu nombre, pero sabe que no puede permitirte, por ejemplo, estar ahí usando el celular. Entonces es más o menos un poquito la analogía que quiero hacer. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nada. ¿No? Perfectísimo. Entonces, vamos a seguir. Además, aquí como pueden ver, la respuesta inmune innata también va a reconocer algo que se llaman DAPs o patrones moleculares asociados a daño. Estos son, como su nombre lo dice, señales que liberan nuestras propias células cuando se dañan o mueren. Ejemplos de eso ya los vamos a ver en la clase, pero ácido úrico, ATP extracelular, porque pues ustedes tienen que imaginarse, ¿no? Si los leucocitos andan por ahí circulando por la sangre y de pronto se encuentran ahí flotando, ¿no? Un segmento de ADN. Pues eso no es normal, ¿no? Despierta la respuesta inmune innata. Entonces, imagínense ustedes, es así, igualito como ustedes. Van caminando tranquilos por la calle y de pronto ven una mano ahí tirada en el suelo. No, pues obviamente se van a espantar, ¿no? Significa que algo pasó, ¿no? Significa peligro. Y entonces esto es lo que va a despertar igual a la inmunidad innata. Aquí, pues, no lo olviden, la respuesta inmune innata es la primera en actuar. Decíamos que era la primera línea de defensa. Y muy importante, por favor, chicos, no se les olvide. ¿Qué va a reconocer la respuesta inmune innata? PAMPs y DAMPs. ¿Cómo lo va a hacer? A través de unos receptores que son receptores de reconocimiento de patrones, porque ya dijimos que reconocen patrones. Y ese es como de manera muy general. Vamos a tener una clase completa de ellos un poquito más adelante, ¿vale? Ahora, ¿el instructor los va a recordar? Pues no creo, ¿no? Es poco probable que se acuerde de ustedes cuando vuelvan a presentar otro DEPA. Si en el primer bloque, por ejemplo, les pidió que guardaran su celular, pues el segundo no se va a acordar que fue ustedes exactamente que les pidió que guardaran su celular.
Y en el tercer bloque, pues mucho menos, ¿no? Y así es un poquito la inmunidad innata. Importante, no genera memoria, ¿ok? La inmunidad innata no va a generar memoria. No importa si ya se enfrentó al mismo microorganismo 5 o 10 veces, porque a la onceava va a responder exactamente igual, ¿ok? Digamos que no va a aprender de sus errores. Es un poquillo olvidadiza, como Dory, en Buscando a Nemo. Entonces, memoria no va a generar. En cuanto a su especialización, siempre responde igual. Digamos que inflama, destruye y en general, pues va a activar a otras células, ¿no? No va a usar ninguna estrategia que esté, pues, muy adaptada al enemigo y digamos que utilice el mismo protocolo con todo lo que reconoce como extraño. Así como el instructor, ¿no? Que si ve uno que tiene su celular afuera, pues le dice que lo guarde y si ve a otra persona, aunque uno se llame Héctor y otro se llame María, pues a María y a Héctor les va a pedir exactamente lo mismo, ¿no? Que guarden su celular. Ahora, ¿hay tolerancia? Sí. Reconoce lo propio y no lo va a atacar. Al menos, ojo, hablando en condiciones normales. El instructor en teoría no te va a llamar la atención en la fila si ve que estás tranquilo, si no tienes tu Te celular afuera y no estás... cambiarán las cosas. ¿Alguien habló? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver. Ah, bueno, creo que no. Ok. Bueno, ahí si tienen alguna duda, me dicen, ¿vale? Em, lo que les decía, ¿no? Si ve el instructor que ustedes están tranquilos, que no están platicando con nadie, pues difícilmente les va a llamar la atención. Entonces, una vez que ya no hay una amenaza, se detiene la respuesta inmune gracias a el autocontrol por citocinas, citocinas antiinflamatorias. Ya, pues como que los instructores cuando se relajan y se ponen a platicar entre ellos porque ya todos van a entrar, ¿no? Entonces, las citocinas, palabrita muy, muy importante porque lo van a escuchar ahorita y el resto de su carrera y de su vida si se dedican a la medicina, las citocinas son estos mensajeros químicos que utilizan las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas. Entonces, cada vez que yo les hable de citocinas o que escuchen citocinas en algún lado, piensen que es así como si fuera un WhatsApp, ¿no? Un WhatsApp que se mandan entre las células para mantenerse comunicadas. Digamos que tienen ahí como su grupito de WhatsApp por donde se mandan citocinas para saber qué está pasando en el cuerpo. ¿De acuerdo? En esta inmunidad innata también vamos a tener barreras. Vamos a tener barreras físicas, químicas y biológicas. En general, vamos a tener toda una clase dedicada a ellas, pero ahorita como introducción nada más me gustaría mencionar que son la primera línea de defensa y pues obviamente evitan que los patógenos entren al cuerpo, ¿no? Tenemos un montón de barreras por todos lados. Obviamente si yo les pregunto, pues la piel es lo más evidente, pero ya verán otras cosas que uno no pensaría que son barreras, pero sí lo son. Pues entran dentro de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, la orina es una barrera o incluso el mismo acto de toser también funciona como una barrera. ¿Por qué? Porque impide que entren los microorganismos al cuerpo. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Súper. no, doctora. Va. Entonces, continuamos. Dentro de los componentes celulares de la inmunidad innata vamos a tener todas estas celulitas de aquí, ¿vale? Todas ellas pues van a trabajar en conjunto en general para protegernos, ¿no? Yo sé que pues estos personajes no son nuevos para ustedes porque ya los revisaron en primerito, pues en esto, ¿no? Entonces aquí nos volvemos a encontrar con ellos. Tenemos pues neutrófilos que pues llegan rapidísimo al sitio de infección, tenemos a las células NK que aquí no las puse, ¿no? Que detectan las células anormales, tenemos mastocitos, células linfocíticas innatas, el basófilo, el eosinófilo, el macrófago que el macrófago, pues en general siempre va a estar como comiéndose todo, ¿no? También tenemos las células dendríticas, entonces no se pierdan la próxima clase porque vamos a hablar de cada una de ellas a detalle, ¿vale? Y listísimo. Ya para terminar con la inmunidad innata, tenemos la otra parte que son los componentes humorales. Cuando ustedes escuchan la palabra humoral o humorales, tienen que pensar inmediatamente en proteínas, ¿ok? Los componentes humorales de la inmunidad innata van a ser proteínas o péptidos que están circulando en los fluidos corporales y que nos van a ayudar a que
actúe rápidamente frente a infecciones, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el sistema del complemento, que son un montón de proteínas plasmáticas que se activan por 3 vías, igual las vamos a ver más adelante. Tenemos los péptidos antimicrobianos, que son pues básicamente moléculas que destruyen directamente los organismos. Tenemos los interferones, muy importantes, los interferones que inhiben la replicación viral. Y también tenemos las citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias, pues son mediadores, como su nombre lo dice, que amplifican la inflamación, ¿vale? Ahora sí, ¿alguna duda hasta aquí antes de pasar a la siguiente parte? No, ninguna. Va, entonces todo clarísimo con la inmunidad innata. Todo esto que acabamos de ver, chicos, lo vamos a revisar a lo largo del primer bloque de inmuno. El primer bloque de inmuno corresponde a esto, la inmunidad innata, al estudio de la inmunidad innata. Pero también tenemos otro concepto importante. Así que vamos a seguir con esta analogía que les decía del examen departamental, ¿vale? Entonces, si la inmunidad innata es el filtro de entrada al examen cuando los forman en filas, cuando los instructores te forman, por ejemplo, en filas, ¿no? Que no te preguntan nada, ni tu nombre, ni nada. ¿Qué sería la inmunidad adaptativa? Pues ya la inmunidad adaptativa es todo lo que pasa una vez que ustedes están adentro del auditorio. Los doctores ya dentro del auditorio tienen listas con sus nombres. No sé si han visto, pero también tienen su número de cuenta. Y si no coincide, ¿qué pasa? Pues te sacan, ¿no? Te piden tu credencial y ya una vez adentro del auditorio, pues a los doctores no les basta con que ustedes parezcan estudiantes. Ya les van a pedir su credencial para verificar que realmente son ustedes y que ustedes van a presentar el examen. Entonces, muchas veces, incluso no sé si les ha pasado, te llegan a preguntar de qué grupo eres, ¿no? Entonces, más o menos así funciona la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, chicos, ya entra en acción un poquito más tarde, como cuando ya va a empezar el DEPA. Pero, ojo aquí, porque tiene un control mucho más preciso. Va a tener diferentes herramientas que le van a permitir saber quién es quién. La inmunidad adaptativa, pues vamos a tener que tiene millones de receptores, ¿ok? Tiene millones de receptores que van a ser únicos para identificar a cada enemigo, ¿no? No va a responder igual si tenemos un virus que de pronto una bacteria, ¿no? ¿Y qué es lo más padre de esta inmunidad? Que puede aprender de sus errores, que es capaz de recordar a los microorganismos. Aquí la inmunidad adaptativa sí va a tener memoria, muy importante. La inmunidad adaptativa es en general pues muy bonita y muy interesante. Ya verán en segundo bloque que cada linfocito tiene un receptor único y que este receptor va a ser generado completamente al azar. Y esto pues va a ser a través de un proceso que se llama recombinación somática, ¿no? Recombinación de genes. ¿Recuerdan lo que decíamos de los receptores de la inmunidad innata? Pues los de la inmunidad adaptativa, a diferencia de los de la inmunidad innata, que se codifican en la línea germinal, sufren recombinación somática, es decir, que sufren modificaciones. Entonces, gracias a este reordenamiento genético, los linfocitos pues pueden reconocer millones de cosas, millones, chicos. Entonces, así como cada doctor tiene una lista grandísima de todos los alumnos que pueden estar sentados en su zona, pues cada linfocito tiene un receptor para reconocer algo distinto. Entonces, por esta razón decimos que la inmunidad adaptativa es tan diversa, ¿no? Que es muy específica, porque reconoce ¿qué? Antígenos únicos. Entonces, ¿recuerdan que en la inmunidad adaptativa yo les decía que tenía menos de 100 receptores? Digo, en la inmunidad innata tenemos menos de 100 receptores. Pues resulta que en la inmunidad adaptativa puede reconocer 1 por 10 a la 9 antígenos. Eso es muchísimo, ¿ok? Comparado con la inmunidad innata, no, pues no, ni siquiera hay punto de comparación. Claro que cada una tiene sus particularidades y las dos son bastante útiles para el ser humano. Ahora bien, como les pedí que se grabaran lo que reconoce la respuesta inmune innata, que son, ¿alguien recuerda qué reconoce la respuesta inmune innata? ¿O no? No pasa nada, es la primera clase. Pero si alguien se acuerda, ahí, a ver por ahí. Patrones, ¿no? Patrones, exacto, que le vamos a llamar PAMS y DAMS. Muy bien. Necesito que esto también lo recuerden siempre, chicos. Así como se aprendieron eso, esto también es muy importante, porque esto también lo van a escuchar hasta el cansancio durante todo el año. La respuesta inmune adaptativa reconoce antígenos, ¿ok? La respuesta inmune adaptativa reconoce antígenos. ¿Qué es un antígeno?
Vamos a ver. Un antígeno es, en pocas palabras, lo extraño, ¿ok? Es cualquier molécula extraña que pueda ser reconocida por la inmunidad adaptativa. Eso es un antígeno, ¿ok? Aquí quiero hacer, pues, un pequeño paréntesis porque aunque no creo que se los pregunten en su DEPA, pues a muchos doctores sí les gusta preguntarlo en sus clases. Entonces, pues, por eso damos como este concepto, ¿no? Para que ya lo tengan clarísimo. Entonces, va de nuevo, esta parte de antígeno. Un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida por el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Entonces, no necesariamente desencadena una respuesta, pero sí es reconocido. Ahora, pasamos a otro concepto, que es este de aquí abajo. ¿Qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es un antígeno, que es una molécula que es reconocida por mis linfocitos, pero mucho ojo aquí, que sí es capaz de inducir una respuesta inmune por sí mismo. Un ejemplo, por poner un ejemplo, sería la proteína en la cápsula de alguna bacteria, ¿no? La inmunidad adaptativa reconoce esta proteína y ataca a la bacteria, ¿no? Y finalmente tenemos otro concepto muy importante para que no los vayan a mezclar, que es tolerógeno. Ay, sin querer le regresé. ¿Qué es tolerógeno? ¿No? ¿Qué es un tolerógeno? Es un antígeno que una vez reconocido por el sistema inmune, en lugar de generar una respuesta como el inmunógeno, desactiva o suprime a los linfocitos. ¿Sí quedaron claros estos tres conceptos? Si no, los repetimos o ponemos algún ejemplo. ¿Los puede volver a repetir, por favor? Sí, claro que sí. Vamos primero con antígeno. Antígeno, de verdad, no se les puede olvidar. Un antígeno es cualquier molécula que puede ser reconocida por el sistema inmune adaptativo. ¿Ok? Antígeno, que puede ser reconocido. Digamos que esa es como la palabra clave, que es el reconocimiento. Pero el hecho de que el sistema inmune adaptativo lo reconozca no quiere decir que vaya a generar una respuesta. Entonces, digamos que un inmunógeno es un antígeno, pero un tolerógeno también es un antígeno. Dependiendo de si genera una respuesta o no, es como le vamos a nombrar. El inmunógeno es justamente el antígeno, pero que sí va a desencadenar una respuesta del cuerpo. Digamos que aquí, pues, si estamos reconociendo, no sé, por ejemplo, algún bicho, pues sí lo vamos a atacar. ¿Y qué es el tolerógeno? Un tolerógeno es igual, un antígeno, pero que, aunque es reconocido, no genera ninguna respuesta. No sé, para que esto quede un poquito más claro, se me ocurre, por ejemplo, la caseína, ¿no? La caseína, si ustedes saben, es una proteína que encontramos en la leche. Es un antígeno, ¿no? Porque pues es algo extraño para el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de personas sanas, el sistema inmune desarrolla una tolerancia oral frente a ella y el cuerpo no lo ataca. Entonces, aunque es reconocido, no lo atacamos. Es un tolerógeno. ¿Qué pasa en una persona que sea alérgica a la caseína? Ah, pues en este caso, la caseína sí actúa como un inmunógeno, porque sí está desencadenando una respuesta. Entonces, en los dos casos estamos hablando de que es un antígeno. Dependiendo, si genera una respuesta, le llamamos inmunógeno y si no, le llamamos tolerógeno. ¿De acuerdo? ¿Quedó un poquito más claro así? Sí, muchas gracias. Va, súper. Entonces, ahora sí, si ya tenemos todo clarísimo, podemos seguir con las características de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ahí dónde está? Aquí está. Se me perdió la flechita. Bueno, pues a diferencia de la respuesta inmune innata, que ya dijimos, ¿no? Es rapidísima en actuar, la respuesta inmune adaptativa tarda días en activarse. Es, pues, desafortunadamente uno de los precios que tenemos que pagar para tener una respuesta un poquito más específica. Bueno, no, un poquito no, porque dijimos que es muy específico. Para tener, es uno de los precios, pues, que tenemos que pagar para tener una respuesta, pues, bastante mejor, ¿no? Como les decía, la inmunidad adaptativa puede reconocer no solo lo que nos está invadiendo, digamos, por ejemplo, una gram negativa, sino la respuesta inmune adaptativa sí es capaz de decirnos que se trata de una E. coli, de una cepa específica, ¿no? Igualito así como los doctores, cuando entran al auditorio y tienen su nombre completo y su número de cuenta y saben que son ustedes, ¿no? Incluso ahí con su foto. Pues exactamente lo mismo con la inmunidad adaptativa. Ahora,
Imaginen que ustedes ya están sentados en su zona, ya hicieron su evaluación docente y solo están esperando que comience el DEPA, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que el doctor que está cuidando ahí su zona es el mismo doctor que les dio las clases teóricas. Las clases teóricas en su grupo. No, 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 terrible. ¿Ustedes creen que ese doctor, si los veis sentados, los pueda reconocer? Pues yo creo que sí, ¿no? Probablemente sí los va a poder reconocer. En la respuesta, ¿por qué? Porque se va a acordar de ustedes, ¿no? Les dio un montón de clases, entonces ahí los tiene checados. Bueno, pues en la respuesta inmune adaptativa dijimos que vamos a tener muy buena memoria. Los linfocitos de memoria recuerdan al patógeno. Si vuelve, pues ya la respuesta va a ser muchísimo más rápida y mucho más fuerte. Entonces, por eso el ejemplo clásico que siempre ponen es el de la varicela, ¿no? Si una vez te da varicela cuando estás chiquito, bueno, cuando sea, ¿no? Si una vez te da varicela, pues casi nunca te va a volver a dar porque tu sistema inmune recuerda al virus y ya lo puede atacar, ¿no? Ya sabe que es malvado, entonces te tiene que proteger de él. En cuanto a la especialización, vamos a ver que es muy alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque es capaz de reconocer exactamente a quién nos estamos enfrentando. La respuesta inmune adaptativa puede, pues, planear una respuesta, digamos, óptima para matarlo de una, ¿no? De una lo va a matar. En otras palabras, podríamos decir que la respuesta inmune adaptativa no da una sola respuesta, sino que, dependiendo del enemigo al que me esté enfrentando, es como voy a actuar, ¿vale? Igual que en la respuesta inmune innata, pero ahora con los linfocitos, aquí pues vamos a tener tolerancia, ¿no? Tenemos tolerancia, los linfocitos son entrenados para pues no atacar lo propio en un proceso que ya vamos a ver que se llama selección negativa, el cual pues va a ocurrir en el timo, en la médula ósea. Bueno, no se pierdan la clase de órganos. Y en teoría, ojo, en teoría, pues los doctores de los departamentos deberían de ayudarnos o darnos herramientas para que pasemos nuestro departamental. Pero es cierto que a veces pues, no es así, ¿no? Igual que los linfocitos. Un linfocito a veces puede atacar lo propio, ¿va? Y ya. Una vez eliminado el patógeno, igual. Las células activadas mueren por apoptosis o se apagan con ayuda de citocinas reguladoras, que pues prácticamente es así como si les mandan un WhatsApp para que les dice que se calmen, ¿no? Y aquí, ya para terminar esta sección, tenemos que la respuesta inmune adaptativa realiza algo que se llama expansión clonal. ¿A qué nos referimos con eso? Porque suena como medio imponente, ¿no? Uy, no, expansión clonal. Pero simplemente significa que cuando un linfocito reconoce su antígeno, se clona miles de veces, se multiplica y genera pues como una especie de ejército idéntico con el mismo receptor para atacar eso, ¿no? O sea, millones, pero que son igualitos. Entonces, tiene la característica, esto es muy importante y también bastante preguntable, de la inmunidad adaptativa. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nada. Va, seguimos entonces. Ahora, chicos, vamos con los componentes celulares de la inmunidad adaptativa, porque recordemos que tenemos los componentes celulares y tenemos los componentes humorales. ¿Alguien me puede recordar qué significa humoral? Humoral, humorales. ¿No Es eran las proteínas? proteínas, exactamente, muy, muy bien. Entonces, humorales. Siempre lo tienen que recordar, ¿ok? Cuando les hablen de humorales, ustedes tienen que pensar inmediatamente en proteínas. Entonces, en los componentes celulares tenemos tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B. Ya lo veremos a profundidad en la clase del miércoles, donde pues vamos a revisar las células y sus características, ¿no? Pero ahorita quiero que se queden con que tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B, que van a conformar el componente celular de la inmunidad adaptativa. Los linfocitos B, chicos, son pues bastante especiales. A mí me gustan mucho porque van a producir algo que se llaman anticuerpos. Esa palabrita seguro ya la han escuchado muchas veces. Repito, los linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral, pues se van a encargar de producir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos van a entrar dentro de los componentes humorales de la inmunidad adaptativa. Entonces, como ya nos dijo su compañera, humoral nos referimos a las proteínas que circulan en la sangre, ¿vale? Paréntesis aquí, porque yo sé que esto pues lo puse aquí como en la diapositiva, lo de las inmunoglobulinas, ¿no? Esta parte. Pero esto es únicamente para tener como un poquito de contexto. Esto no es necesario que se lo aprendan para su primer departamental.
porque el segundo DEPA está completamente enfocado en la inmunidad adaptativa. Entonces ahí sí o sí lo van a ver a profundidad y se los van a preguntar. Entonces, ahorita nada más es para tener un contexto, pero no se vayan con la idea de que todo esto también se lo tienen que aprender, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Los anticuerpos van a ser glucoproteínas, que son del tipo inmunoglobulina, que son producidas por las células plasmáticas que se van a unir de forma específica a los antígenos. Entonces, el anticuerpo se une al antígeno, no a lo extraño. Ya sea para qué, para neutralizarlo, es decir, pues como para bloquearlo, para activar el complemento, ¿no? Que muy pronto vamos a revisar. Otra palabrita que necesito que recuerden, vamos a tener una clase completa de eso. Para otra cosa que es la opsonización. La opsonización, y eso no se les puede olvidar, ¿qué es? La opsonización es el proceso mediante el cual ciertas moléculas se pegan a un patógeno. Digamos que lo marcan y así alertan a otras células para que se lo coman. Entonces, los anticuerpos se unen a la superficie del patógeno y pues eso le dice a los macrófagos que están ahí, ¿no? Y que se lo coman. Es como una señal para que se lo vayan a comer, ¿vale? Entonces, opsonización, importante, muy importante. Esto también es un concepto muy, muy importante. Es como marcar lo que se tienen que comer. ¿Sí quedó claro? Porque esto sí necesito que quede bastante, bastante claro. Sí, quedó claro. Vale. Entonces, opsonización. Y finalmente tenemos nuestras citocinas. Nuestras citocinas en este lado de acá, ¿no? Les recuerdo que son como mensajeros, ¿no? Que entre células del sistema inmunitario se comunican a través, como les decía, ¿no? Es como el WhatsApp que utilizan. ¿Vale? Entonces, bueno, si no hay dudas hasta aquí, podemos pasar al siguiente apartado. Esta clasificación que acabamos de ver, chicos, es pues justamente la clasificación que utiliza el departamento para dividir su temario, para que sea pues un poquito como más sencillo entender, ¿no? Eh, de manera general, el primer bloque estudia a fondo cómo actúa la respuesta inmune, sus componentes, qué pasa cuando falla, todas esas cosas. Y en el segundo bloque ya verán a profundidad la respuesta inmune adaptativa. Entonces, bloque uno, bloque 2. Ojo, por eso quiero hacer como bastante hincapié en esta parte, que es que para fines pedagógicos y educativos, en general es más sencillo estudiar la respuesta inmunitaria de esta manera, pero quiero que tengan en mente algo muy importante. Y es que, pues, en los últimos años hemos notado que la respuesta inmune innata y adaptativa en realidad están entrelazadas, ¿no? Son un sistema, pues podríamos decir hasta cierto punto dinámico y hay una interacción entre ellas. Incluso se ha propuesto que estas diferencias entre una y otra, de que una sí tiene memoria y otra no tiene tanta memoria, ¿no? Estos receptores pues bajo ciertos escenarios no va a aplicar. Pero bueno, eso es para que ustedes lo sepan y estén conscientes de eso, pero para fines de lo que les pide la facultad y de su examen departamental, está perfecto que lo dividan en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, ¿vale? Entonces, ya, si no hay dudas, vamos a pasar a otra clasificación, muy, muy importante. Esto es súper importante porque siempre les prometo que por lo menos una pregunta les van a hacer de esto en su DEPA y a los profesores también les encanta preguntarles esto. Es una de esas cosas que ustedes tienen que dominar sí o sí, ¿va? Y esto es, de hecho, incluso les va a servir ya en ciclos clínicos, ¿no? Y es el cómo el cuerpo va a adquirir la inmunidad. Entonces, muy, muy importante, vamos a tener dos tipos de inmunidad, inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa, vamos con ella, ocurre cuando tu propio sistema inmunitario reconoce algo extraño y debe actuar. Entonces, nosotros nos referimos a que el cuerpo, pues, de cierta forma hace como el trabajo por sí solo, ¿no? Está reconociendo el patógeno, activando sus linfocitos y pues fabrica sus anticuerpos solito, ¿no? Sin ayuda. Eso puede pasar de dos maneras. Tenemos una manera natural y otra artificial. La forma natural pues es, por ejemplo, porque tuviste contacto directo con el microorganismo. Por ejemplo, cuando te infectas, ¿no? Te da una infección. Un ejemplo clásico que les vuelvo a poner, ya les dije, es el virus de la varicela, donde te infectas, el cuerpo responde solito y ya después creas memoria inmunológica. Por eso después ya no te va a dar. También puede ser artificial, como cuando te pones, ¿qué? Una vacuna, ¿vale? Cuando te pones una vacuna, pues la vacuna contiene una forma segura del microorganismo, sus partes, y
De cierta manera, como que entrena al sistema inmune sin enfermarte, ¿no? En ambos casos, el resultado sería el mismo. El cuerpo genera memoria inmunológica y de cierta manera, pues produce como sus propias defensas, ¿no? Entonces, esto no lo pueden olvidar. Esto es importantísimo, por eso hasta se los puse en rojo. Ahora, ¿qué pasa? En la inmunidad pasiva, el cuerpo no participa activamente en la producción de estas defensas, simplemente recibe ya pues los anticuerpos que ya están hechos, ¿no? Entonces, también tenemos dos formas, forma natural y forma artificial, ¿no? De forma natural esto ocurre, ejemplo súper clásico, cuando el bebé recibe anticuerpos de su madre a través de, uno, la placenta o dos, la lactancia materna. Y de forma artificial. De forma artificial, cuando se administran, por ejemplo, los antisueros, cuando una serpiente te muerde, te tienen que poner eso, ¿no? Antisueros, o cuando tienes una exposición al virus de la rabia, también te van a colocar un antisuero. Y también otro concepto, cuando te ponen anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, no sé si alguna vez lo han escuchado, esto pues es nada más para que lo tengan presente y no quede como el concepto ahí al aire. Son anticuerpos idénticos, ¿no? Que se producen obviamente en un laboratorio y que están dirigidos contra algo en específico. Son utilizados en muchas enfermedades, como por ejemplo en cáncer, en enfermedades autoinmunes, y yo creo que el más conocido sería el rituximab, ¿vale? Tipo polinesio es que la mayoría de los anticuerpos monoclonales terminan en MAB. Entonces, si alguno de sus doctores, ya saben cómo les gustan hacer sus exámenes, ¿no? Te ponen un caso clínico así larguísimo, súper confuso, ¿no? Mujer de 35 años que tiene artritis reumatoide, acude a consulta por inflamación presente en sus articulaciones y te dice, debido a falta en respuesta al tratamiento previo, se inicia terapia con adalimumab, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de inmunidad representa la administración de la adalimumab? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, por ponerles un ejemplo. Y ustedes dicen, no, pues nunca he escuchado esto, quién sabe, no tengo la menor idea de qué me está preguntando. Pero, aunque no lo hayan escuchado, dicen, pues yo lo vi en clase y a mí me dijeron que los anticuerpos monoclonales terminan en MAP. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad sería? ¿Natural o artificial? Sería Artificial. eso, perfecto. Sería artificial porque estamos hablando de un anticuerpo monoclonal. Muy, muy bien. De verdad, esto se los juro. Estúdienlo muy, muy bien porque siento que está como bastante, eh, pues, igual y un poquito confuso, pero si lo estudian sencillo y vienen siempre preguntas de esto en el departamental para que lo tengan como muy, muy claro, la diferencia entre activa, pasiva, natural y artificial. ¿Ok? Va. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, va, súper. Entonces, la ventaja de la inmunidad pasiva es que, pues, la protección es inmediata, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la protección no dura mucho tiempo y no genera memoria. Si a ti te ponen un antisuero porque te picó una serpiente y luego te vuelve a picar en un año, te la tienen que volver a poner, no es como que ya tu cuerpo tenga memoria y ya seas inmune a esa mordedura de serpiente, ¿no? Entonces, importante, no crea memoria inmunológica. Es útil en situaciones urgentes, obviamente, pero pues también tiene sus contras, ¿no? Por esta razón es muy importante, un pequeño paréntesis para hacer promoción de la lactancia materna. Ustedes siempre, siempre, siempre tienen que promover la lactancia materna como médicos. La madre, como ustedes sabrán, le transfiere a su bebé una defensa pues inmediata, ¿no? Contra un montón de infecciones. ¿Por qué? Porque pues el sistema inmunológico del bebecito pues apenas está en desarrollo, ¿no? Entonces, recuerden siempre, lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses del día, ¿vale? Lo importante es recordar quién está haciendo su trabajo. Si es, pues, tu propio sistema inmunológico, ¿de qué hablamos? Activa. Y, por otro lado, si los anticuerpos vienen de fuera, de otro lado, pues es pasiva. ¿Vale? Si fue por un proceso natural, por ejemplo, infección o embarazo, hablamos que es natural. Y si hubo alguna intervención médica, que yo diría que es con lo que lo relacionen, pues va a ser artificial, ¿no? Como las vacunas o los sueros, ¿va? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sé que las primeras clases, pues en todas las materias son como un poquito tediosas hasta cierto punto porque, pues por todos los conceptos nuevos que se ven, ¿no? Pero les prometo que ya después se pone más interesante la cosa. Entonces, ¿dudas? ¿Todo bien?
Todo Todo bien. bien. Súper. Entonces, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar con una de las partes más importantes de la inmunología, que es la parte de citocinas. Este tema es esencial porque las citocinas están presentes en prácticamente todo lo que hace el sistema inmune, ¿ok? Son como lo que les decía, ¿no? Es como su WhatsApp, las llamadas que hacen las células para coordinarse y permite que las células se comuniquen y se organicen eficientemente. Entonces, las citocinas van a ser proteínas solubles de bajo peso molecular y van a actuar como mediadores o mensajeros químicos, ¿no? Entre células del sistema inmunológico y en general otros tejidos. Se secretan ¿cuándo? Pues cuando vamos a tener como respuesta a un estímulo y pues que tenemos que van a modular la activación, la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. Casi todos los sistemas inmunes pueden producirlas y pueden responder a ellas, por eso son tan importantes, ¿no? Es como actualmente casi nadie les va a decir que no tiene WhatsApp. Prácticamente todos la tienen. Y cuando ustedes escuchen citocinas, piensen en comunicación celular. Entonces, las van a producir muchas células, como, pues, por ejemplo, los linfocitos T, los macrófagos, las células dendríticas, e incluso las células endoteliales o epiteliales, dependiendo de la situación en la que se encuentre, también pueden producirlas. Entonces, dependiendo del contexto, es lo que va a pasar. ¿Va? Ahora, bien, chicos, vamos a ver que las citocinas se van a agrupar de acuerdo al receptor al que se unen, no tanto por lo que hacen, ¿ok? ¿Por qué? Porque una misma citocina, y esto quiero que se lo graben, puede tener muchas funciones. No es como que yo tenga esta citocina y va a tener este efecto. No, 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 no. Vamos a ver que no es así. Entonces, por esa razón, se van a agrupar dependiendo el receptor al que se van a unir, ¿vale? Entonces, esta parte de familias, la verdad es que dudo mucho que se los pregunten en su depa, pero sé que sí hay algunos doctores a los que sí les gusta que lo sepan o que al menos lo conozcan, ¿ok? Entonces, de manera general, estas son las principales familias de receptores de citocinas y pues les hice esta tablita con lo más importante, lo que ustedes tienen que recordar por si su doctor se los llega a pedir. Pero pues vamos a hablar rapidísimo cada uno de ellas. Digo, esta la puse por si lo llegan a necesitar y de cualquier manera, o sea, ustedes saben que ya después, si lo necesitan con su doctor, ya que estén llevando sus clases y todo, me pueden mandar mensajes sin problema, ¿vale? Pero en general, si tienen buena suerte, no va a ser necesario que lo vean con tanta profundidad, ¿vale? Que no profundicen tanto en esto. Aquí, pues vamos a ver con calma cada una de ellas, ¿no? Quiero que respiren profundo porque siento que esta parte puede sonar un poquito intimidante, ¿no? Si ustedes ven esta tabla, dicen, Dios mío, tipo uno tipo 2 TNF, interleucina 1 interleucina 17 y luego ven todo esto. Y tal vez se pregunten, chin, ¿me tengo que aprender todo esto? No, no es necesario. Es importante conocerlo, sí, pero no con tanto detalle. Entonces, no se me vayan a espantar. Si les pongo aquí los ejemplos y todo, es porque les digo, hay algunos doctores que ahí como que sí lo piden, pero para su DEPA tampoco se los van a preguntar, ¿ok? Ahorita yo les voy a decir que sí les van a preguntar, pero esto que vamos a ver ahorita, no, ¿va? Y además lo que les lleguen a preguntar es una pregunta o dos máximo, ¿ok? Entonces, no se me espanten. Lo importante ahorita es que entiendan que las citocinas no actúan solitas. Acuérdense que dijimos que son como pues estos mensajitos que se mandan entre las células. Y pues obviamente para que una célula pueda leer ese WhatsApp, pues necesita tener el receptor adecuado. Entonces, si una célula no tiene receptor, por más que la citocina esté gritándole que se active, pues nomás no se va a activar. Entonces, para que una citocina tenga efecto, necesita unirse a ¿qué? Pues a un receptor, ¿vale? Entonces, estos receptores se clasifican en familias, ¿vale? Dependiendo el cómo están construidos y pues de qué vías van a activar dentro de las células, etcétera. Entonces, no es tanto por el que hacen, lo que les decía, sino em, por sus características, ¿vale? Entonces, ahora sí, yo siento que el más importante sería esta familia, la familia primero, vamos a ir en este orden de aquí. Entonces, tenemos el tipo uno que son los receptores para las citocinas de tipo 1, ¿no? Que también los pueden encontrar como familia de receptor para la hematopoietina, que tiene más o menos, se parece un poquito a esto. Aquí, pues, esta familia incluye receptores
para muchas interleucinas que vamos a ver a lo largo del curso, como la 2, 4, 6, 7, 15 y muchas otras. Entonces, por eso les puse la tabla. No es necesario que se las aprendan. Estos receptores son como, a mí se me figuran como antenitas que están formadas por varias cadenas. Algunas cadenas sirven para reconocer la citosina y otras sirven para mandar la señal adentro de la célula. Entonces, digamos que tenemos un dominio extracelular, que sería como esta parte de aquí, y otro intracelular. En esta parte de aquí, pues estaría la membrana, ¿no? La membrana celular. Y, pues, ¿qué es lo que van a hacer, no? El extracelular aquí va a recibir la señal, ¿no? La citosina. Y esta parte de abajito, la parte intracelular, es lo que le va a decir a la célula que pues es momento de chambear, ¿no? Algo muy importante de esta familia es que varios receptores pueden compartir cadenas. Bueno, no, no es importante, pero digo, si se los llegan a preguntar, que comparten cadenas, ¿ok? Un ejemplo importante, entre los ejemplos que no son tan importantes, es que comparten una cadena gamma común, ¿ok? Esta se comparte en receptores de varias citocinas. Y les repito, esto no tienen que memorizar. Y otra cosa que se menciona es que en estos receptores de tipo 1 también vamos a tener otro grupo que usa la cadena llamada GP130. Aquí pues entran citocinas como la 6, la 11 y la 27 y aquí pues con lo que quiero que se queden es que, porque lo van a escuchar incluso en clínica, es que estos receptores de tipo 1 activan una vía de señalización muy famosa llamada JAK-STAT. Por eso les puse aquí como, bueno, mi intento de El extraño mundo de Jack, para que se acuerden que es JAK-STAT, que no lo vamos a ver a mucho detalle, pero piénsenlo así, de manera súper, súper, súper general. JAK son unas enzimas que se encuentran pegadas al dominio intracelular. Cuando la citosina se une aquí, ¿no? Llega nuestra citosina y se une en esta parte. Al receptor por fuera, las JAK se van a activar y después van a reclutar, aquí las puse de verdecito, a unas proteínas que se llaman STAT. STAT van a ser factores de transcripción. ¿Qué significa eso? Pues que pueden ir al núcleo, que ayudan a prender o apagar genes. Digo, por un poquito de contexto. Y pues básicamente esa va a ser la vía JAK-STAT. No necesita profundizar más, ¿vale? En la estructura de estos receptores, pues vamos a tener una secuencia de, ay, ¿por qué no me salió aquí? Bueno, a ver, dame un segundito. Ay, creo que se borró. Bueno, aquí vamos a tener unas secuencias de triptófano y serina y básicamente lo menciono porque es la diferencia con estos otros receptores, que son los receptores para las citocinas de tipo 2. Si se fijan, es prácticamente lo mismo, nada más que este tiene su secuencia de triptófano y serina y este no, ¿ok? Entonces son prácticamente la misma estructura. Y los de tipo 2 también van a activar la vía JAK-STAT, ¿vale? Es como lo que tienen que recordar. 1 y 2, JAK-STAT, ¿vale? Y aquí, pues, como les decía, estos no tienen la secuencia, pero pues estructuralmente son bastante, bastante similares. De aquí, lo que quiero que ustedes recuerden es que estos receptores son muy importantes en una respuesta antiviral. Cuando ustedes vean la palabra interferón, piensen en una respuesta antiviral, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplitos. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Qué tal vamos? Todo bien. ¿Bien? Va, súper. Entonces, vámonos rápido con estas que ya están más sencillas, ¿no? Otra familia que tenemos aquí es la familia del receptor para TNF. TNF, eso sí lo van a ver un montón, significa factor de necrosis tumoral, ¿ok? Eso es TNF. Los receptores de esta familia suelen estar formados pues como por tres partes, como si fueran trímeros. No se preocupen por la estructura exacta, quédense con que participan en la inflamación, ¿vale? La inflamación también pueden participar en la activación celular, por ejemplo, y también en muchos casos también pueden participar en la apoptosis, ¿no? La apoptosis, que recuerden que es esta muerte celular programada. Quizá valdría la pena mencionar que muchos receptores de la familia TNF activan vías como la de NF-κB. No se preocupen. Lo digo, lo vamos a ver con calmita después, pero solo quería mencionarlos el nombre para que pues más o menos lo vayan ubicando y digan, ah, yo me acuerdo que lo vi en la primera clase. Pues sí. Entonces, TN. Y también tenemos otros receptores. Ah, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Y también tenemos otra familia, que es la familia de la interleucina 1. La interleucina 1 es una citocina súper, súper, súper importante en inflamación.
La vamos a mencionar muchas veces durante las clases y creo que sí valdría la pena que esta sí la conserven en su memoria. Hay otras cositas que, bueno, ya después con el tiempo, si no les encanta el inmuno o si no se quieren dedicar a algo así, pues ya pueden guardar por ahí y no pasa nada. Pero bueno, esta interleucina sí es bastante importante. Entonces, para que esta no la vayan a olvidar, ¿vale? Que quiero que recuerden que la interleucina 1 se asocia con inflamación. Aquí no vale la pena profundizar mucho en las características estructurales. Solo me gustaría que desde ahorita sepan que, pues esto, ¿no? Que se asocia con inflamación, la interleucina. Muy bien. Ahora, ya casi acabamos. Tenemos la familia de la interleucina 17. De igual forma, solo me gustaría recalcar que, que esta familia es importante, sobre todo cuando hablamos de inflamación, de autoinmunidad. Entonces, a grandes rasgos, lo que va a hacer es promover la inflamación y reclutar neutrófilos. Y finalmente, tenemos a la familia de los receptores acoplados a proteína G. Estos receptores importantes, muy, muy importantes. Estos sí, yo sé que les dije que lo demás no, pero estos súper, súper importantes. Pero ojo, no tanto para inmuno, pero los van a ver a profundidad en fisiología y luego lo van a ver en farma. Entonces, estos sí se los van a aprender, se van a acordar de mí. Entonces, para inmuno, ¿qué es lo importante que sepan? Aquí, lo que quiero que ustedes recuerden es que son importantes porque reconocen quimiosinas. Quédense con eso. ¿Por qué son importantes? Porque reconocen quimiosinas. Y acuérdense de esta palabra, chicos, quimiosinas. De todo este rollo que acabamos de dar de las familias de receptores y que los dominios y tal, bueno, con lo que quiero que se queden es con las quimiosinas. Esto es importante, ¿por qué? Porque estos sí se los pueden llegar a preguntar. ¿Y qué son las quimiosinas? Ustedes me van a preguntar. Las quimiosinas van a actuar como señales quimioatrayentes, es decir, que van a atraer a los leucocitos cuando se necesite. Entonces, repito porque es importante y sí quiero que quede muy claro. Las quimiosinas son citocinas especializadas en dirigir el movimiento celular. Entonces, si ya dijimos que las citocinas son como mensajes de WhatsApp, las quimiosinas hagan de cuenta que son como mandar la ubicación en tiempo real, ¿no? Le dicen a los leucocitos, vente para acá porque aquí tenemos inflamación, aquí tenemos infección, aquí te necesitamos, ¿no? Entonces, córrele, córrele porque te necesitamos, ¿vale? Entonces, miocinas para reclutar leucocitos. ¿Alguna duda hasta aquí? Nada. ¿No? Va. Entonces, como les había comentado, las citocinas modulan pues prácticamente toda la inmunología, ¿no? Entre sus funciones generales está activar o inhibir células en el sistema inmune. En general, pues pueden participar en la inflamación, pueden regularla, pueden inducir fiebre, también pueden pues promover la diferenciación de linfocitos, pueden aumentar la producción de anticuerpos, por ejemplo, la interleucina 4, la interleucina 5, pueden regular la hematopoiesis, entonces están presentes en prácticamente todos estos procesos y por eso son tan, tan, tan importantes, ¿vale? Ahora, hay un punto muy importante sobre cómo actúan las citocinas. Nosotros ya dijimos que, y lo repito porque creo que es una excelente analogía y así nunca se les van a olvidar, ¿no? Las citocinas son estos mensajes que se mandan las células entre ellas, ¿no? Pero quizás se preguntarán, ¿a quién se los mandan, no? Se los mandan a sí mismas, a otras células cercanas, a otras partes del cuerpo. Bueno, pues vamos a ver que sí puede ser así. Y tenemos tres formas claves de acción: autócrina, paracrina y endocrina. ¿Va? Vamos a ver cada una de ellas. En la actividad autocrina, como podemos ver aquí, la célula se habla a sí misma. Es decir, una célula produce una citocina y ella misma tiene el receptor para esa citocina. No sé si ustedes tienen, yo creo que sí, ¿no? Que tienen un chat de WhatsApp donde ustedes solitos se mandan mensajes, ¿no? Para que no se les vaya a olvidar. Que no tienen a nadie, ¿no? O, por ejemplo, que hacen un grupo y sacan a todos y solo se quedan ustedes para guardar como cosas importantes. Bueno, pues yo lo relaciono mucho con la actividad autocrina, ¿no? Que solita ella la produce y para sí misma es el mensaje, ¿va? Entonces, de esta manera, ¿qué pasa? Pues con la actividad autocrina, la célula se autoactiva o se autorregula, por ejemplo. Entonces, en el caso del linfocito T, este puede producir, por ejemplo, interleucina 2 y con eso se va a autoactivar, ¿vale? Está muy chistoso, está muy curioso.
Ahora tenemos la actividad paráclina, que es cuando la célula le habla a otra célula cercana, ¿no? Aquí la citosina actúa sobre las células, pues, que están vecinas, ¿no? En el mismo tejido, por ejemplo. Aquí puse este ejemplo, ¿no? Que es el macrófago produce interleucina 12 para activar un linfocito T que, pues, anda por ahí, ¿no? De chismoso. Entonces, celulitas cercanas, a corta distancia. Y finalmente tenemos la acción endocrina, en donde la célula le habla a otra célula lejana, que por ejemplo está en otro tejido. En este caso, la citosina entra a la circulación sanguínea y viaja a órganos pues, que están lejos, ¿no? Están distantes. Por ejemplo, en ciertas condiciones patológicas, las citocinas proinflamatorias pueden, sí, pueden ejercer efectos que son sistémicos, ¿no? Como la fiebre, por ejemplo, ese sería un efecto sistémico. Es muy importante entender esto porque el mismo mensaje o la misma citosina puede tener efectos muy, muy distintos dependiendo a quién se lo mande, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar ese concepto. ¿Dudas con esto? ¿En cómo actúan las citocinas? No, Va, va. nada, todo Entonces, bien. ya llegamos a la última parte. Y muy importante, esto sí se los van a preguntar también. Entonces, mucho, mucho ojo porque sí se los van a preguntar. Las citocinas tienen propiedades pues bastante particulares, así que vamos a verlas una por una con ejemplos así para que queden muy, muy claras. Entonces, tenemos pleiotropismo, redundancia, sinergia y antagonismo, ¿vale? No se les pueden olvidar. Vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas es el pleiotropismo. El pleiotropismo significa que una sola citosina puede actuar sobre muchas células distintas y tener efectos diferentes en cada una, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo que les puse. Por ejemplo, la interleucina 4 puede actuar sobre los linfocitos de CD4 naive y favorecer que se puedan diferenciar hacia un perfil TH2. Ya lo verán en segundo. Pero, digamos, diferenciación, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta interleucina 4 también puede actuar sobre un linfocito B activado y junto con otras señales favorecer su cambio de isotipo hacia IG, ¿ok? Entonces, si se fijan, en una hace una cosa y en la otra tiene un efecto completamente distinto. Bueno, pues a eso se refiere el pleiotropismo. Una citosina, diferentes efectos en diferentes células, ¿vale? ¿Todo bien? Sí. Va. Vamos con redundancia. Esto de verdad sí quiero que les quede muy, muy claro porque esto también siempre lo preguntan, como lo de inmunidad activa y pasiva. Esto también les encanta preguntarlo en los exámenes. Y en el DEPA también. Los doctores y también en su DEPA viene. Entonces, propiedades de las citocinas. La segunda que tenemos es redundancia. La redundancia es que varias citocinas distintas pueden ejercer la misma función. Digamos que es como lo contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse la interleucina 2, la interleucina 4 y la interleucina 5 pueden inducir la proliferación de ¿qué? De los linfocitos B. Digamos que las tres hacen más o menos, bueno, hacen lo mismo, ¿no? Entonces, eso sería redundancia. Siguiente concepto. Otra propiedad de las citocinas es la sinergia, chicos. La sinergia es cuando dos citocinas juntas tienen un efecto mayor que la suma de sus efectos individuales. Esa es como la definición que van a encontrar en su libro. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues por ejemplo, aquí les puse. Tenemos la interleucina 4 y la interleucina 5 que actúan en conjunto para inducir el cambio de isotipo en los linfocitos B e IG. Entonces, digamos que aquí la frase con la que yo lo resumiría, la sinergia es que dos es mejor que uno. Entre los dos suman su poder y potencian el efecto que van a tener. ¿Va? Y finalmente, chicos, tenemos el antagonismo. El antagonismo, básicamente, como pueden ver aquí, es que una citosina bloquea o inhibe el efecto de otra citosina. ¿Ok? Por ejemplo, la interleucina 10, ¿no? Aquí les puse la interleucina 10, que es una citosina proinflamatoria
Aquí pues va a antagonizar, ¿no? Va a antagonizar los efectos de las citocinas proinflamatorias, ¿no? Como el TNF. Les dije, vamos a ver muchas veces TNF, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 o la interleucina 6, ¿va? Entonces, eso sería el antagonismo. ¿Alguna duda o todo bien? Claro, con estos conceptos. Todo bien. Todo bien. Pues con eso terminaríamos la clase de hoy, ¿de acuerdo? Aquí ya saben, ¿no? Si ahorita o después, en un rato, otro día, están estudiando y les queda alguna duda, sin problema, pueden mandarme mensajito y lo checamos. Aquí, esta parte les puse en participación de las citocinas en la hematopoiesis, que lo vamos a ver en la siguiente clase. A mí me gusta verlo porque siento que se entiende un poquito mejor cuando ves también la parte de las células, ¿no? Porque si no, como que se pierde un poquito el hilo. Pero para que sepan, ¿no? Como ya les dije, las citocinas también participan en la hematopoiesis, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Entonces voy a detener aquí la grabación. Si hay alguna duda, listísimo.